Antes de la pandemia, evidentemente la consulta era variada, con patología aguda, patología crónica. Tenía una conexión muy directa con los pacientes, ¿no? Durante la pandemia pues, hubo un cambio radical. El confinamiento duro de aquellos días dio lugar a que la consulta presencial se mermara considerablemente. El monográfico era la patología relacionada con COVID. Hemos tenido que ir asumiendo la incertidumbre de una enfermedad que no conocíamos y sobre todo también el abandonar por unos momentos la atención de los pacientes crónicos que se catalogaron de pacientes de alto riesgo. Tenía mucho miedo de venir a los hospitales, no venían a las urgencias. Entonces la vivencia fue negativa. Los pacientes crónicos se han reagudizado porque no ha habido un seguimiento tan continuado. Nosotros teníamos la llamada telefónica como elemento fundamental, una plataforma que se llama Teleconsulta, ¿no? Donde ellos podían de alguna manera, no en tiempo real, sino dejarnos y trabajar con información común. A los mayores les ha costado mucho más trabajo. A través del ayuntamiento, de los nietos, casi todos tenían acceso a redes sociales. Y entonces empecé a elaborar vídeos en los que yo un poco le transmitía una información veraz, de alguna forma contrastada, porque claro, ante el bombardeo que todo el mundo recibía, pues se generaba mucha más tensión. Pero claro, los meses se prolongaban y era difícil que pudiéramos establecer puntos de encuentro presenciales. Yo creo que ellos lo vivieron con cierta incertidumbre, ¿no? Estos pacientes necesitan de alguna manera un contacto estrecho con su médico de familia, con el hospital, y eso pues se les privó. No había vías suficientes, ¿no?, para que el paciente llegara hasta nosotros. Y nos hemos encontrado pacientes con diagnósticos de enfermedades avanzadas, por el motivo que sea, no han consultado con el sistema sanitario, se han visto más alejados de estos circuitos y que ahora, pues, inevitablemente por la situación clínica que tienen, terminan consultando de urgencia en los hospitales, ¿no? Pero porque realmente han estado muy aislados y ahora tienen como una especie de agorafobia, ¿no?, para salir otra vez al exterior y para volver a emprender sus antiguas costumbres. Afortunadamente, a estas alturas ya de la pandemia, de alguna manera todo esto ya está reconducido. La mayoría de nuestros visitantes están vacunados, ¿no? En la temporada que hemos tenido de atención presencial, las personas llegan a las consultas con información, llegan preparadas y espero que permita, bueno, pues recuperar un poco el ritmo de la actividad y la atención de los pacientes. Pacientes proactivos, pacientes empoderados para controlar su situación y su patología. Creo que lo que hemos aprendido es que no es bueno improvisar, a pesar de que a veces los resultados sean buenos. Es importante que los trabajadores de la salud hagamos una labor de formación y de información, ¿no? La estrategia del paciente crónico complejo debe tener una entidad propia, para que asegure toda esa estructura necesaria para que nunca se queden sin cubrir. Que ellos conozcan su enfermedad, conozcan cuáles son los síntomas de descompensación, avanzar en la línea de autocuidados, de enseñar a las personas a cuidarse más, de facilitarles estrategias tecnológicas, ¿no? Y sobre todo compaginar estas circunstancias con lo que se nos venga o con lo que tenemos ahora, ¿no? Es muy importante que los pacientes tomen las riendas de su propia patología. Ellos son los dueños de su salud y de su enfermedad. Debemos hacer los pacientes más autosuficientes. Puede ser mucho peor el no atajar cosas a tiempo que el afrontarlas en el momento. Los clínicos y las instituciones evidentemente nos hemos sabido organizar y muy rápidamente. En caso de necesidad, ellos no deben de tener miedo de acudir, de consultar, de llamarnos. Yo creo que una cuestión importante es el que tengan información y el que, bueno, sepan que nosotros estamos, que no nos hemos ido a ninguna parte. No deben de tener miedo de acudir, de consultar, de llamarnos, ¿no?